es Dios. Qué maravilloso podernos encontrar una vez más, mis hermanos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio grande, mis hermanos, podernos encontrar en la casa del Señor. ¿Sí? Qué bueno, hermanos, que estemos acá exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, bienvenido cada uno de ustedes, mis hermanos, a esta fiesta. ¿Estamos de fiesta? Entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Pasaron 10 años y esto sigue para adelante. Esto no tiene retroceso, hermanos. Dice que el Señor agregaba a los que tenían que ser agregados. Y a este local ya quedó poco. Pero así es la obra del Señor. La obra del Señor no se detiene, la obra del Señor tiene que avanzar. Hoy estamos nosotros, dentro de 10 años no sé quiénes estarán. Porque así es, hermanos. Hace 10 años habían otras personas acá que ya no están con nosotros. Por A, B, C motivo ya no están con nosotros. Pero la obra del Señor sigue para adelante. Póngase de pie. Vamos a la palabra del Señor esta preciosa tarde. Y abra su Biblia en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 37 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47. Cuando todos lo tengan me dan un amén. Siempre acostumbres en dar su Biblia. Las cosas electrónicas fallan de vez en cuando. Pero la carta está ahí, hermanos. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, te damos gracias esta preciosa tarde y te suplicamos, amado Dios, que tomes el control, Dios mío, de mi vida, Padre,
y que pueda, Dios mío, transmitir lo que tú hayas puesto en mi corazón, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, y sea de edificación, Señor, para cada uno de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Tome asiento y no deje de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a beber un de agua. Para los que toman apuntes, les damos el tema de esta meditación de la palabra de Dios y le hemos titulado Los 3 tiempos de la iglesia. Los 3 tiempos de la iglesia, no los 3 tiempos de comida, no me lo vaya a malentender. No vamos a hablar de desayuno, almuerzo y cena, pero sí de los periodos de la iglesia que son fundamentales, mis hermanos, que son importantes. Cada periodo de la iglesia tiene un propósito. Cada periodo de la iglesia, mis hermanos, tendrá tratos diferentes. En cada periodo, mis hermanos, vamos a ver áreas a tratar, áreas a cultivar, pero todo esto tiene un final. Todo esto tiene una misión, tiene una meta, y es cumplir el propósito por el cual fue levantada una iglesia en determinado lugar o en un específico ministerio, porque no somos el único en el mundo, ¿verdad? Hay muchos ministerios y Dios pone en el corazón de los líderes, de los pastores, a dónde levantar un altar para alabanza y gloria del Señor. Y el Señor nos permitió levantar un altar en este lugar. Y tiene un propósito de parte de Dios, que este lugar, Porto di Mare, tenga una iglesia para alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces es maravilloso, mis hermanos, cuando nos enfocamos en todas las dimensiones o la dimensión de la iglesia, pero saber que para alcanzar ese propósito se necesita mucho esfuerzo, se necesita valentía, se necesita tener visión, se necesita estar enfocados también en la gran comisión que el Señor nos ha dado. Y es el de predicar la palabra de Dios, el de alcanzar las almas que el Señor sabe que necesitan en ese determinado lugar. Creo que Porto di Mare, Rogoredo, Corbeto, parte de San Donato ha sido predicada la palabra de Dios. De parte de este ministerio creo que se ha predicado, algunos han venido, algunos Dios los ha traído. De diferentes maneras el Señor ha trabajado en esos corazones. Y los que no han aceptado a venir a este ministerio, sabemos que Dios los ha llevado a otros ministerios, pero se ha predicado la palabra de Dios. Entonces, esto de predicar el evangelio, de establecer un altar, mis hermanos, que es el deseo del Señor, debe de encontrar tierra fértil, debe de encontrar personas dispuestas para poder llevar y alcanzar a toda alma necesitada. Todo cristiano o toda persona que fue llamada de parte de Dios debe entender que en Dios tenemos un propósito. Usted no fue elegido solo porque el Señor quiere salvarle, y está bien la salvación, pero Dios nos llama con propósito a cada uno de nosotros. Y en esos 3 tiempos de la iglesia vamos a ir entendiendo, mis hermanos, el trato de Dios con cada una de nuestras vidas.
Porque desde el momento en que nosotros llegamos a un ministerio, llegamos a una iglesia, desde el momento que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, desde el momento que el Señor puso una persona en nuestro camino para que nos hablaran del Evangelio, desde ahí comienza un trato de Dios con cada uno de nosotros. Y comienza una formación, mis hermanos, y comienza el cambio, la regeneración de cada cristiano, de cada uno de los que Dios llama, como dice la porción bíblica que hemos leído. Y después de esa formación, Dios nos hace ver que hay un compromiso con este reino. ¿Usted se siente comprometido con este reino? Estamos comprometidos con el reino de Jesucristo, con el cual hoy tenemos un rema muy importante que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pero es ese compromiso, mis hermanos, que es y que debe de ser personal. Cada uno de nosotros debe de comprometerse con este reino. Este compromiso tiene que tener una meta a alcanzar. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Hay una meta que alcanzar. Hay un lugar donde llegar. Y eso es lo que hoy, mis hermanos, nosotros estamos agradecidos con el Señor, porque después de 10 años se ven los frutos. Frutos, mis hermanos, que ha costado, pero se ven. Hermanos, podemos estar llenos en un local. La iglesia puede estar llena, pero ese local, esa iglesia tiene diferentes niveles de personas de crecimiento espiritual. Los que están apenas naciendo, los que ya tienen 5 años de estar acá, los que ya tienen 10 años de estar acá, tienen un nivel de crecimiento, tienen una madurez. Hay personas ancianas que ya, mis hermanos, hablando los que llevan 10 años de estar acá, pero que ya vienen de otras iglesias, mis hermanos, y que han trabajado para que sea posible, porque no crea que esta iglesia, mis hermanos, nació de 10 años y allí se comenzó a ver el fruto. No, nuestro pastor cuenta cuando pasaba por esa calle y veía los rótulos que se afitaba y preguntaba y le decían: ¿para qué lo quiere? Para iglesia. Y le decían: no, para iglesia no. Pero nació en el corazón de nuestro pastor. Nació ese deseo que Dios le puso de una obra en este lugar. Y él es el principal factor, mis hermanos, donde Dios puso ese sentir para que hoy se puedan ver los frutos. Hay un trabajo que se ha venido haciendo desde esos 10 años. Pero si el pastor, nuestro pastor general, no hubiese tomado esa palabra, ese compromiso, hoy no estuviéramos viendo esto. Se puede ver, mis hermanos, cómo es importante el poder tener el discernimiento, la guía del Espíritu Santo, para poder llegar a lo que hoy estamos celebrando y que todos nos estamos gozando por esto. Amén. Así es que, mis hermanos, vamos avanzando en el crecimiento de este ministerio, porque hoy ya no es una iglesia, hoy es un ministerio. Y la iglesia sigue perfeccionándose. La iglesia sigue en crecimiento. Le dije que van a haber niños espirituales, van a haber adolescentes espirituales, pero también hay hombres maduros que se vuelven columnas en las iglesias locales. Y hay que trabajar con esas personas y hay que tener, mis hermanos, carácter para pararse en la brecha y decir que esto es de Dios. Estos 5 años que nosotros vivimos acá, mis hermanos, nos decían los 3 gatitos. Pero esos 3 gatitos se volvieron leones. Y hoy son líderes, son diáconos en este ministerio. Y son de apoyo para el pastor que está acá.
Son hombros, mis hermanos, para llevar adelante esta obra. Y la obra es del Señor. Pero la etapa de nacimiento y de crecimiento, mis hermanos, es difícil, es duro, se necesita morir. Bueno, lo vemos en esta porción que hemos leído, del versículo 37 al 39. Vemos, mis hermanos, cómo el ministerio, la iglesia del Señor comenzaba a dar frutos. Y el Señor dijo que era necesario, que Él tenía que morir. Para dar frutos Él tenía que morir. No es fruto de la predicación de Pedro que se convirtieran 3,000 personas. Es fruto del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el fundador de la iglesia. Y comenzaba, mis hermanos, ese crecimiento. El discurso que hace Pedro habla del testimonio de Jesús. Habla de lo que había sucedido. Hermanos, ese mismo ministerio de Jesucristo es el que se debe de seguir predicando en estos tiempos. Porque Él seguirá agregando los que tienen que ser agregados. Es importante, mis hermanos, que nosotros vayamos viendo que la iglesia después de 10 años ha alcanzado un crecimiento numérico, pero también hay que ir viendo el crecimiento espiritual. Se necesita ir dando estos pasos de crecimiento espiritual, y para eso es fundamental las bases. Para eso es fundamental los mayores. Para eso es importante el que ya alcanzó madurez, para que ayude al neonato, como se dice acá, al que va creciendo, al que va llegando, al que hay que sostenerle, al que hay que darle apoyo, al que hay que aconsejar con la palabra de Dios. Es importante todo esto, mis hermanos, y cada uno de ustedes, los que ya están acá, porque la iglesia no tiene límites. O sea, en esta porción bíblica que tenemos, y después usted la sigue meditando, se va a dar cuenta, y con el pasar de la predicación lo vamos a ir entendiendo. Pero en esa iglesia hubieron 11 apóstoles, porque uno ya no está. 11 apóstoles que anduvieron con Jesús y fueron preparados, fueron instruidos. O sea, Jesús no se preocupó por preparar una iglesia grande, se preocupó por preparar bases que eran los que le iban a dar el crecimiento a la iglesia, los que se iban a parar en la brecha. Y qué bueno, mis hermanos, qué bueno que cada uno de ustedes, de los que vienen desde los 10 años, hayan podido entender que Dios los trajo acá con un propósito. Gente, bueno, de esa gente que inició, yo le he visto crecer. Lo que decían los hermanos que estaban dirigiendo, un día domingo ellos que venían a decir: basta, se terminó nuestro matrimonio. Y me recuerdo que en esa predicación el Señor les ministró que pasaron al frente y confesaron todo lo que tenían. Y ahora ellos pueden y tienen la autoridad de hablar que Dios es el que restaura. Él es el que restaura. Ellos tienen esa preparación en sus corazones. Hermanos, acá pasamos momentos difíciles. Se los cuento porque es importante que, como dice la palabra de Dios, que hagamos memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Acá hemos hecho ayuno de 3 días secos, hermano, que nos retiramos y nos metimos en ayuno por 3 días pidiendo dirección a Dios, que Dios nos ayudara.
Nos sometimos a un ayuno de 21 días por esas discotecas y 2 de ellas las cerraron para gloria del Señor. Se convirtió, hermanos, el que trabajaba en la discoteca. Un poco borracho llegó acá, hermanos, pero dijo: ya no quiero llevar esa vida. Para gloria del Señor. Y yo sé que muchos de ellos han querido irse de esta iglesia, pero el Señor los ha amarrado. El Señor los puso como columnas acá y van a llevar el peso de este ministerio, de esta iglesia. Así es que dar a luz un ministerio partiendo de nuestros pastores ha sido duro. Como decía el pastor José un día de esto, le daba vergüenza invitar a pastores a predicar acá porque eran contaditos los que estábamos. Si a él le daba vergüenza, imagínese a mí, que yo era el pastor que estaba responsable. Y venían grandes ministros del Señor que habían llenado estadios a predicarnos a los 3 gatitos. Pero todo ha sido para la gloria de nuestro Señor. Cuesta ver el crecimiento de una iglesia. Cuesta ver, mis hermanos, fundar bases para que una iglesia sea estable. Hay desafíos. Hay golpes. Cuando usted va a un hospital a ver una persona, a una mujer que ha dado a luz, y están allí los padres, ¿verdad que no le hacen caso a los padres? Le hacen caso a la criatura. Los ojos van al recién nacido. La mirada está en ellos. El papá brilla por su ausencia delante de los invitados. La madre por ahí un poco la felicita. No dejemos de aparte, mis hermanos, que la conversión de 3,000 personas fue una obra del Señor. Y el crecimiento de esta obra es del Señor. Es del Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Y este no es trabajo, si se lo va a dar, déselo al Señor. No solo de los que iniciaron este ministerio, sino de la iglesia central. Es hija de la iglesia central. Es su primera hija. Los que sacaron la plata, los que estuvieron en las plazas predicando, evangelizando, los que se esforzaban miércoles y viernes y después se integraban a las actividades en la iglesia central. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que dio la fuerza y puso todo lo necesario, mis hermanos, para poder alcanzar lo que ahora es. Había un hermano de la iglesia central que tenía que venir, venía a dejar a su hija acá y después se regresaba para cumplir las funciones allá en la iglesia central. Porque acá, hermanos, eso era peligroso, no como hoy eso se ve lindo. Pero Dios ha ido haciendo grandes cosas y hará cosas mayores. Entonces dice el versículo 37 de donde comenzamos a leer, dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El discurso de Pedro, mis hermanos, llegó hasta lo más profundo de sus corazones, atravesó sus corazones. Porque eso significa compungieron, que atravesó, perforó hasta lo más profundo, al punto que ellos se sintieron avergonzados. Porque estos que están ahí, esas 3,000 personas, eran las mismas personas que le decían: crucifícale, crucifícale, crucifíquenle.
ahora están ahí. La pregunta es, mis hermanos, ¿quién llamó a estos 3,000 personas para que estuvieran ahí? Los apóstoles, el Señor les dio una orden que se quedaran en el aposento. Y en el capítulo 1 ahí da las indicaciones a quienes el Señor le dijo, y algunos que ya habitaban ahí, los que ya habitaban y los 120 que se agregaron. Pero estas 3,000 personas, ¿quién las invitó a ver lo que estaba pasando ahí? Vean cómo la obra del Señor comienza a manifestarse en los corazones de los que tendrán que venir a este ministerio. Porque yo sé que muchos de ustedes no han venido porque el pastor los evangelizó, los hermanos de Puerto de Mares les evangelizó. Me recuerdo, hay una hermana acá que nadie, mis hermanos, la evangelizó de esta iglesia, y hasta su trabajo llegó el folleto de esta iglesia. Y apareció un día de semana esa hermana un poco desorbitada, y yo le dije, pero acá el culto es en español, hermano. Y ella no era ni italiana. Y dijo, yo me quedo. Y se quedó a escuchar el culto. Pero cuando salió dijo, yo no regreso acá. Pero el Espíritu Santo le ministraba, tienes que ir. Y el Espíritu Santo le ministraba, tienes que ir. Y ahora es diácono de esta iglesia. Y le soy sincero, muchas veces le decía, Señor, búscale una iglesia de su país. Búscale una iglesia donde ella pueda sentirse adagio, como se dice, ¿no? A su hacho. Pero no, el Señor la quiso acá. Así como el Señor perdonó a aquellos 3,000 que le decían, crucifícale, crucifíquenle, y los llevó a ese encuentro donde sus corazones fueron atravesados por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios nos coloca, o Dios nos pone, mis hermanos, en el lugar correcto. En el lugar donde vamos a dar a luz, en el lugar donde vamos a crecer, en el lugar donde Dios sabe que vamos a ser útiles. Le decíamos al Señor, Señor, queremos un ministerio de alabanza. Y orábamos por el ministerio de alabanza. Y por ahí están unas hermanas que hoy son del coro. Ni ellos creo que se la creían. Pero en el momento inesperado, Dios te va preparando. Y Dios te va enviando. Y Dios va poniendo esos ladrillos. Dios va poniendo esas columnas que van a ser de gran ayuda en un ministerio. Esa preparación de la iglesia, mis hermanos, le vuelvo y le repito, es importante, porque se van informando líderes, se van a ir preparando personas que van a estar preparadas al momento del crecimiento, poder recibir a las personas y darles el consejo necesario. Por eso les digo, es importante no solo que nos preparemos en las áreas como ministerio de alabanza, proyección, servicio, cocinar. Está bien esas áreas, hay que desarrollarlas, pero hay que estar preparado doctrinalmente, porque la gente viene y quiere saber. Cuando la gente se convierte, no cuando la gente se convence. Cuando la gente se convierte, viene y pregunta, ¿qué tengo que hacer? Eso dijeron esos hombres, ¿qué vamos a hacer?
Ellos sabían que estaban equivocados. El Espíritu Santo les había revelado que estaban en un gran error. Y entonces ellos necesitaban dirección. Entonces ellos necesitaban cambiar. Ellos necesitaban ser instruidos. Y es ahí, mis hermanos, que ustedes no pueden quedarse solo con un crecimiento numérico, sino con un crecimiento espiritual. Damos gracias al Señor que nuestro ministerio tiene un instituto bíblico donde prepara ministros, donde prepara discípulos, donde prepara creyentes, para que cuando viene la falsa doctrina, para cuando viene el engaño, a usted no lo van a engañar porque usted sabe la verdad. Y entonces la iglesia se vuelve fuerte. Entonces la iglesia, mis hermanos, está preparada para un crecimiento, porque acá no se detiene Porto di Mare. ¿O ya alcanzaron el top? ¿O ya alcanzaron el nivel más alto? No, hermanos, estamos iniciando. El apóstol Pedro en su primer discurso fueron 3,000. Pero en su segundo discurso fueron 5,000. En el capítulo 6 estaban preocupados porque la iglesia había crecido y necesitaban diáconos, líderes. Así es que debemos de prepararnos para lo que viene en el futuro. Debemos estar listos para lo que viene más adelante. La iglesia ya pasó ese periodo de nacimiento, de crecimiento. Entonces necesitamos, mis hermanos, avanzar y prepararnos. El versículo 40 y 42 de esa porción que tenemos: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Viene la enseñanza, viene la exhortación, y creo que este es el periodo más difícil de un cristiano. Este es el periodo, mis hermanos, donde hay que ser confrontado con lo que éramos y con lo que tenemos que ser hoy. Y si no hay un convertimiento en nuestro corazón, nos es difícil tomar decisiones. Por eso es que hay mucha persona que está dentro de las iglesias solo convencida, pero no convertida. Y cuando la persona se convierte y se le exhorta, toma decisiones. Pero cuando la persona está solo convencida del reino de Jesucristo, pero no se ha comprometido con él, entonces comienza a poner peros, y se quedan flotando dentro de una iglesia. Que vienen las falsas doctrinas, y cuando viene la exhortación y cuando viene la palabra fuerte, se van. Así es que, iglesia, fundémonos en la sana doctrina, en la sana doctrina, en la sana doctrina. Y los líderes, los que predican la palabra de Dios en este altar, párense duro y exhorten, prediquen con autoridad la palabra de Dios. Yo le decía al Señor, haciendo esta meditación, le decía: Señor, un día vamos a estar delante de ti, y delante de ti estarán todos los que tú nos pusiste en el camino, los que estuvieron trabajando con nosotros, los que echaron el hombro, y nos vamos a alegrar. Pero hay cuando te venga a la mente aquella persona que estuvo a tu lado y no está allá, que se fue, y que quizás tuviste una palabra para esa persona en el momento justo y necesario.
No le neguemos el consejo, y no importa, mis hermanos, si se va a sentir mal. Porque estos 3,000 dice que fueron atravesados por las palabras que el Espíritu Santo había puesto en la boca de Pedro. Pero eso dio fruto. Eso dio un crecimiento. Esto es lo que este es el periodo más difícil, mis hermanos, que pasa la iglesia, el tener que formar discípulos, sacar todo lo que teníamos y meter el consejo de la palabra, los mandamientos de la palabra, la doctrina que el Señor nos ha dado. Entonces, el nuevo discípulo se va conociendo, mis hermanos, ¿por qué? Por la obediencia a la palabra. El discípulo, el que deja de ser solo un creyente y se convierte en un discípulo, se va viendo su obediencia, su crecimiento. Y el pastor va viendo ese crecimiento. Y el pastor va viendo que es una persona que verdaderamente se convirtió. Preocúpese cada uno de nosotros, debemos de preocuparnos cada uno de nosotros, mis hermanos, para alcanzar el nivel por el cual el Señor nos ha llamado. ¿Usted está de acuerdo con esto? Fíjese que estas personas que estaban ahí diciéndole al Señor, diciéndole a Pedro, ¿qué haremos? Eran las personas que se burlaban. Eran las personas menos indicadas para el reino del Señor, porque se burlaban. El versículo 13 del capítulo 2 dice que se burlaban de ver lo que estaba pasando ahí. Pero en el discurso todo cambió. En el discurso todo dio vuelta, mis hermanos. Qué bueno es nuestro Dios, mis hermanos. Y qué bueno es que usted se encuentre en este lugar. Porque debemos de perseverar. No es tiempo de mirar atrás, debemos de perseverar. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina. Perseveraban, mis hermanos, en la enseñanza. Perseverar, mis hermanos, no es fácil, pero tenemos que dar el paso más largo de lo que nosotros podemos dar. No crea que ir al instituto, no crea que estar en los seminarios es cosa fácil. No, los domingos nos volvemos prácticos, pero dar un paso más de lo necesario, mis hermanos, cambiará tu circunstancia. Debemos de esforzarnos. Colosenses capítulo 3, versículo 14 y 15. Qué difícil es, mis hermanos, que se vaya formando el carácter de Cristo en nosotros. Qué difícil es dejar las viejas costumbres y aprender nuevos hábitos. Qué difícil es tomar un estilo de vida diferente para agradar a nuestro Señor. Colosenses, le dije, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo, y sed agradecidos. La unidad, mis hermanos, dentro de la iglesia de los discípulos. Si es algo que caracterizaba la iglesia primitiva, era esto: la unidad, la perseverancia.
la disciplina que se les imponía. Ahí se puede ver el discípulo, ahí se puede ver el crecimiento. Y sed agradecidos, y ser agradecidos. Nunca se vaya molesto con el pastor, porque el Señor le habló a través del pastor. No se la prenda conmigo hoy, porque el Señor siempre, yo creo, cuando nosotros alcanzamos una madurez o alcanzamos, mis hermanos, una estabilidad, sabemos que es Dios quien nos habla. Sabemos que es Dios quien pone palabras en el predicador, en el que preside. Y es porque nos quiere ver un día a la mesa con Él. Un día nos quiere servir. Dice que Él nos servirá. Pero para eso tenemos que pasar el proceso en esta tierra. Perseverar, mis hermanos. ¿Estamos perseverando? Estamos perseverando. Y dice, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los. Entonces, si tuvimos un crecimiento, un nacimiento, y hemos tenido un crecimiento, y hoy hemos sido instruidos en la palabra de Dios, en la doctrina del Señor, ahora ¿qué viene? ¿Qué viene, mis hermanos? Alcanzar la meta. Alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta que el Señor nos da? ¿Cuál es la meta que debemos alcanzar? Si tenemos una misión que el Señor nos ha dado, que tiene que ver con la gran comisión de predicar la palabra de Dios, pero también tenemos una visión ministerial, y tiene que haber una visión local. ¿Por qué, mis hermanos, debemos entender que si Dios le trajo a esta iglesia es porque Dios sabe que usted es útil en la visión de esta iglesia, de esta primera filial? Una visión ministerial y una visión local. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, los que el Señor había preparado. Por 3 años y medio, hoy comenzaba a verse el fruto de lo que Dios había hecho. Entonces, si nosotros ya cambiamos mentalidad, mis hermanos, ya cambiamos de reino, si ya nos resetearon el cerebro, ¿sí? Porque eso tiene que pasar en todo ser humano, hermano. Sacar las cosas viejas y meter las cosas nuevas. Sacar todo lo que el enemigo había puesto en nuestra mente y meter la palabra de Dios, renovando vuestro entendimiento, dice Pablo, hasta que conozcamos cuál es la voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. Entonces necesitamos irnos enfocando qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Todos los que habían creído estaban como sin divisiones. Estaban juntos y tenían en común vivir ministerialmente en acuerdo, abrazar la visión que Dios había puesto en los apóstoles. Era el propósito de Dios que aquellos 3,000 se pudieran unir a esa meta de llevar y predicar el evangelio. Hermanos, si usted sigue viendo el crecimiento de la iglesia primitiva,
después que ellos alcanzaron un gran nivel de cristiano, fueron ¿qué? Esparcidos por el mundo. Ay, de acá tendrán que salir misioneros. De acá tendrán que salir pastores. Sí, hermanos, el ministerio tiene que crecer. Un día van a salir llorando de acá diciendo: Señor, ¿para dónde me llevas? Y te va a tocar que comenzar con 3 gatitos. Pero tienes las bases y va a decir: así iniciamos en la iglesia donde yo crecí. Y no te vas a echar para atrás, porque sabes que el que te llamó te va a respaldar. Y vas a estar ahí perseverando y no vas a mirar atrás. ¿Por qué? Porque fuiste bien fundamentado en la palabra. No es fácil, decía el rema que teníamos antes de este. No será fácil, pero lo vamos a lograr, iglesia. Porque estamos en el inicio ministerialmente. Estamos en el inicio de la visión que tiene el ministerio. Tenemos que ir a celebrar los 10 años también a Richone. Tenemos que ir a celebrar también a Asti. Y otras obras más que se van a abrir. Porque la iglesia no se detiene, sino que sigue predicando la palabra del Señor. Entonces tenemos que cumplir con el llamado. ¿Sí? Dios va a comenzar a poner en la mira del pastor a algunos de ustedes para cosas grandes. No crean que van a estar siempre bajo la autoridad de vuestro pastor. Pablo se sentía agradecido con el Señor que tuvo un discípulo y que después fue colaborador suyo. Colaborador suyo. Esa es nuestra visión, nuestra misión: preparar gente para que pueda estar lista para abrir nuevas obras. Nosotros no queremos llenar la iglesia y usted esté ahí, hermano. Nuestro propósito es que usted sea preparado y al campo de batalla, a prepararse y a batallar allá afuera, hermanos, a tomar nuevas decisiones. Filipenses capítulo 3, versículo 3 y 14. Dijo el apóstol Pablo, hermanos, después de que había predicado por muchos lugares, había fundado muchas iglesias. ¿Qué dijo? Filipenses capítulo 3, 13 y 14. Hermano, yo mismo, ¿sí? Lo dice el apóstol Pablo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Cada vez, mis hermanos, que nosotros nos ponemos a meditar de dónde venimos, dónde estamos y lo que el Señor nos demanda, nos damos cuenta que no hemos alcanzado nada. Pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Le decía hace unos minutos, es bueno recordar, pero no tenemos que vivir en el pasado, tenemos que vivir pensando en lo que viene adelante, extendiéndome a lo que está adelante. Gloria a Dios hasta donde Dios nos ha traído. Gloria al Señor hasta donde ahora estamos. Pero hay mucho
que alcanzar. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué bueno que en el Señor no hay límites. Qué bueno que en el Señor no hay límites. Si nuestro corazón está dispuesto, Dios te llevará lejos. Si en nuestras vidas hay disponibilidad, Dios hará grandes cosas. En el mundo hay límites. En nuestros trabajos hay límites, pero en Dios no tienes límite. Si tú te entregas al Señor, Él hará grandes cosas. Así es que, mis hermanos, vamos concluyendo acá porque el tiempo se va. ¿Hemos entendido estos 3 tiempos? ¿Hemos entendido por qué el Señor nos trajo acá a este lugar? No es que se le ocurrió al pastor así por así, hermanos. Es algo que Dios puso en su corazón. Y eso ha dado frutos. Pasamos periodos difíciles, hermanos. Si todo ministerio pasa, si el pastor se pone a contar sus experiencias ministerialmente, si yo me pongo a contar las experiencias vividas acá, si el pastor se pone a contar todas las experiencias vividas acá, no nos vamos, hermano. Pero es todo lo que Dios ha hecho. Si un día estábamos celebrando un cumpleaños, hermano, y de repente le cae la llamada de teléfono a una hermana, se le había muerto el padre. Se terminó la risa, hermano. Se terminó la risa y preparémonos porque hay que ir a llorar con la hermana. Y uno dice, ¿cómo tiene que tener estos equilibrios? No es que se le puede decir a la persona, vaya a llorar su muerto, no. Terminábamos el culto y vamos a visitar a los enfermos, a los hospitales, a la casa. No, si el culto era a las 10 de la mañana, terminábamos a las 2 de la tarde, pero a la casa íbamos llegando a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Hay hermanos que no, hay tantas cosas lindas que el Señor ha hecho, que no eran convertidos, y cuando íbamos a visitar a sus esposas al hospital, nos hacían una cara bien fea. Ya vienen estos, aleluya, pero ahora es servidor de la iglesia. Ahora está acá sirviéndole al Señor, hermano. Dios es bueno. Por su misericordia hemos sido alcanzados, y por su misericordia hacemos lo que Él pone que hagamos en nuestro. Con un poco de esfuerzo, mis hermanos, logramos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pero tenemos que tener esa disposición. Nuestro llamamiento es, hermanos, tiene una meta. Una meta importante. El llamamiento, desde el momento en que el Señor te llamó a ser salvo, tiene una meta. Póngase de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7-8. No sé cuántos años más vamos a celebrar. Bueno, ya el hermano dijo que los próximos otros 10 años ya no serán acá.